Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este nuevo videoprograma. En esta ocasión les traigo un video muy especial. Vamos a hablar del vuelo hiperluminar, es decir, más allá de la velocidad de la luz. Es el vuelo que usan las naves extraterrestres espaciales, lo que nosotros llamamos ovnis, objetos voladores no identificados. Esto obedece a una información que se está desclasificando de a poco, pero más que todo una divulgación entre un contacto de una civilización extraterrestre, una, porque son varias, con un grupo de expertos, un grupo multidisciplinario, un equipo de profesionales conformados por ingenieros, científicos, físicos, matemáticos, eh, profesores de la Universidad de Harvard, hay ex militares americanos, y otras personas pertenecientes a corporaciones de investigación. Permanecen clasificados porque así tiene que ser, pero entre las personas que están ahí hay físicos que ya han ganado premios Nobel. Por ejemplo, hay una física de la India, experta pues en materia. Yo simplemente estoy ahí de carácter observador. Entonces es un tema real. El contacto con agentes extraterrestres es un contacto real que no se manifiesta de manera pues tan pública, y los contactos eh, públicos de alguna manera han sido muy aislados y con personas que no tienen mucha representación o mucho eco en el mundo. Entonces, de alguna manera, esos contactos, esos avistamientos no pasan más allá de eso, de un simple contacto, ¿sí? De un simple avistamiento. Y en algunos casos hay una interacción entre estos seres y los humanos, interacciones muy banales. No es una interacción más de enseñanza, de conocimiento, no, son interacciones de saludos, en casos extremos de abducciones. Pero ese ya es un tema aparte. Aquí estamos hablando de ingeniería, de ciencia. Es decir, ellos están haciendo una cosa que se llama para el avance planetario de toda la humanidad. En algún momento, la humanidad va a alcanzar el desarrollo de los vuelos interestelares, es decir, de estrella a estrella o de una galaxia a otra. Y cuando eso suceda, es porque ya hemos pasado por una serie de situaciones en la solución de conflictos, en la solución de problemas a nivel global. ¿Sí? Entonces, hoy, después de mucho tiempo, porque la academia no me absorbe, he decidido pues como continuar nuevamente con la explicación de este tema que es muy importante. Primero vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que es una nave, en este caso lo que llaman platillo volador, que en realidad de platillo no tiene nada, pero sí tiene forma discoidal. Recuerde que el disco, eso está en los videos anteriores, se conforma por varios anillos que son los que le dan la energía a la nave. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos entonces una nave en forma discoidal, la parte interna, lo que es el domo, en realidad el material es diferente al material del disco. Necesita generar un campo eléctrico muy potente alrededor de la nave. Para eso se genera una diferencia de potencial interna de millones de voltios. Ese campo eléctrico prácticamente se irradia hacia el espacio. Ahora, necesitamos contenerlo. ¿Cómo lo contenemos? Con una pared de plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia y tiene la propiedad de reflejar el campo eléctrico o contenerlo. Entonces, para generar el plasma simplemente podemos expulsar átomos de hidrógeno. En realidad el plasma puede ser generado por diferentes elementos cargados. Estamos hablando de átomos cargados eléctricamente. Puede ser hidrógeno, pero también puede ser otros tipos de gases. El hecho es que tenemos desde átomos cargados o ionizados, como también subpartículas atómicas como núcleos atómicos. Por ejemplo, si a un átomo de hidrógeno le quito el único electrón que tiene, me queda entonces el núcleo como tal, que es el protón. Y cuando eso sale al espacio, forma lo que nosotros llamamos plasma. Pero es solamente un ejemplo de lo que de los múltiples elementos que podemos ionizar para formar el plasma. Una vez que el plasma sale, el plasma por sí solo no puede contenerse, no puede atraparse. Necesitamos otra barrera que lo contenga. Recuerde,
Campo eléctrico necesita ser atrapado por el plasma, pero el plasma a su vez necesita ser contenido. Entonces para eso aparece el campo magnético, el verde. El campo magnético solo estacionario tampoco puede retener el plasma. Entonces necesita que el campo magnético esté girando, esté en movimiento. Y a través de las ecuaciones de Lorentz, por las fuerzas de Lorentz, el plasma se contiene y el contenerse se va justamente a los extremos y forma una burbuja alrededor de la nave, un cascarón. Ese cascarón va a contener el plasma que a su vez va a contener el campo eléctrico. Ese campo va a aumentar de manera exponencial, se va a concentrar alrededor del objeto. Bien, ya vemos cómo es que el campo eléctrico rodea una nave y el plasma también. Ahora ese campo eléctrico va a vibrar en una frecuencia muy alta hasta tal punto que el plasma se va a excitar y va a emitir mucha luz. Esa luz cubre la nave como tal. Y es lo que se ha visto pues en los videos, naves cubiertas de luz. No es que la nave esté hecha de luz, es el plasma alrededor de la nave. Y eso lo hace con un solo propósito, hacer que la inercia valga cero. Y lo que se llama el vuelo seguro, que está en los videos anteriores en mi canal. Entonces, cuando la inercia vale cero y el vuelo se llama en modo seguro, porque realmente es prácticamente invulnerable ante cualquier situación externa, digamos un proyectil, estas naves pueden viajar a la velocidad cercana a la velocidad de la luz. Entonces, esta es como la clave del vuelo luminar. Entonces, cuando las frecuencias son muy altas, la inercia prácticamente vale cero. El por qué también está explicado en los videos anteriores. Esto es solamente como una introducción para poder entender el vuelo hiperluminar más allá de la velocidad de la luz. ¿Por qué es importante? Porque las estrellas más cercanas a la Tierra, Alpha Centauri por ejemplo, está a 4.2 años luz. Y esos seres vienen de estrellas mucho más lejanas, que están a miles de años luz. ¿Cómo lo hacen? Porque lo hacen de manera muy rápida. Entonces, nos dan a nosotros la información. Ya está en las corporaciones desarrollar la tecnología usando esa información. Bueno, para poder entender el viaje hiperluminar, vamos a viajar a 1935. Estamos hablando de Albert Einstein y el otro físico que se llama Rosen. Esos dos personajes idearon unas ecuaciones que permitían modelar el agujero de gusano. El agujero de gusano permitía teóricamente viajar o superar la velocidad de la luz sin romper la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad dice que ningún cuerpo puede superar la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque la masa tiende a infinito y ya prácticamente topamos con una barrera que no se puede cruzar. Entonces, ¿qué es lo que hace? El mismo espacio, vamos a generar una distorsión de ese espacio que me doble el espacio y me conecte el espacio A con un espacio B, que me conecte dos puntos y que cree un agujero por el cual pueda tranquilamente pasar una nave, un cuerpo o un objeto material, de tal manera que no tenga que recorrer esta distancia. Bajo esas circunstancias es posible viajar de un punto A de una galaxia a un punto B en otra galaxia. En teoría, muy bonito el modelo y teóricamente es posible. El problema es que cuando se distorsiona el espacio, aquí me aparece algo muy interesante. ¿Y qué es lo que hay entre esos dos espacios? Más espacio no puede ser porque el espacio se está doblando. Entonces tiene que haber algo más. Esa parte no la resolvió Albert Einstein en su momento. Entonces ahí tenemos un problema, ¿sí? Entonces se basa pues en que, primero, esa es una manera legal de viajar por encima de la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz es un paradigma físico que es constante, no cambia. Sin embargo, eso no es cierto. Tenemos, por ejemplo, un cristal de cuarzo. En el cristal de cuarzo disparamos un rayo de luz que incide una parte, le pega el cristal y la otra parte pasa por encima. La que no toca el cristal, la que va por encima, viaja a 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. Pero el rayo que entra al cristal viaja a 194.000 kilómetros por segundo. Es decir, la velocidad de la luz depende del medio.
y eso ya da una pista. Entonces, la velocidad de la luz no es constante para cualquier situación, depende del medio. Entonces, dentro del cristal de cuarzo, la velocidad de la luz es 194.000 kilómetros por segundo y es estándar. Bajo cualquier circunstancia, también se aplica la teoría general de la relatividad dentro del cristal, pero con este dato, 194.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, si es el mismo chorro de luz, el que entró por el cristal se atrasó con respecto a la velocidad de la luz que va por encima. Es muy interesante eso, porque cuando atrasa la velocidad, distorsiona también la frecuencia. Y eso hace que la luz se descomponga en diferentes colores, que en últimas los colores son diferentes frecuencias. Entonces tenemos, por ejemplo, un prisma. Un prisma lo que hace es que desvía las diferentes longitudes de onda porque las velocidades de esas longitudes de onda o diferentes frecuencias dentro del cristal son distintas. Bien. Ahora, lo que hacemos acá, lo que hace un ovni, es que este espacio literalmente cambie. Imaginemos que podemos transformar ese espacio algo parecido como un cristal. Entonces la velocidad de la luz en ese espacio va a ser diferente afuera. Es más o menos parecido. Y eso es algo muy especial. No ocurre exactamente como un cristal, pero sí tiene un efecto relativista con el tiempo. El tiempo cambia. El tiempo dentro se acelera. El tiempo es más rápido que afuera. Los tripulantes dentro de esa nave, cuando hacen esos movimientos instantáneos, esas aceleraciones bravas, están expuestos a envejecer más rápido. Por eso esos movimientos bravos no lo pueden hacer todo el tiempo. El modo vuelo seguro va bajo circunstancias de aceleraciones instantáneas. Las personas que están adentro avanzan en el tiempo más rápido que las personas de afuera. Y una vez que la nave estabiliza el vuelo, es decir, vuelo crucero, pero a vuelos muy altos, tienen trajes especiales que protegen sus cuerpos de la interacción del campo eléctrico interno y hacen que ya el tiempo real de esas personas prácticamente se iguale al tiempo externo. Eso lo explicamos en los videos anteriores. Bien, sigamos. Luego aparece Miguel Alcubierre, un físico extraordinario mexicano, y él expone la teoría de la burbuja Ward. Entonces él dice, bueno, tenemos una nave y yo necesito que la parte trasera de la nave expanda el espacio y que la parte de adelante encoja el espacio. ¿Eso cómo se lograría? Primero tendríamos que crear en la parte de adelante un agujero parecido al de gusano, pero eso se basa es que contraiga todo el espacio alrededor de la nave, lo encoge. Y en la parte de atrás algo que expanda el espacio. ¿Cómo le parece que eso sí existe? Se llama energía oscura. Pero la energía oscura nadie sabe qué es. Se sabe que existe, pero nadie sabe qué es. ¿Por qué se sabe que existe? Porque es la responsable de la expansión del universo. Aquí lo que hace es que la gravedad que genera una masa muy grande, más o menos del tamaño de Júpiter o de una estrella, encoge el espacio. Pero la energía oscura lo expande. Entonces, la idea del Alcubierre es bonita, pero no es práctica porque todavía no sabemos cómo atrapar la energía oscura. No sabemos qué es, ni de qué está hecha, cuál es su naturaleza. Y lo otro, para poder tener una fuerza gravitacional que encoja el espacio delante, necesitamos la masa más o menos de 3 o 5 Júpiter. 3 o 5 veces el tamaño de Júpiter o del tamaño de una estrella. No es práctico. Sin embargo, hace poco, hace menos de 5 años, se descubrió que lanzando un rayo láser sobre un átomo, apuntándole directamente a los electrones, es decir, un láser X. ¿Sabían que existen rayos láser X? Esos rayos láser X tienen la propiedad de que la longitud es muy pequeña y puede impactar directamente sobre los electrones que giran alrededor de un núcleo. Cuando los electrones empiezan a ser expulsados del átomo, es decir, el átomo empieza a ionizarse, pero le voy quitando los electrones de pantalla, los que están afuera, los átomos internos se desestabilizan y caen dentro del núcleo como que si fuera un agujero negro. En cortas palabras,
se ha creado un agujero negro a nivel atómico, muy pequeño, o a nivel cuántico. Si ese agujero negro se pudiera expandir, entonces ya tendríamos ese problema solucionado. Porque encoge todo lo que está al frente de la nave, pero necesitamos tener presente cómo funciona la energía oscura. Entonces, lo que plantea Miguel Alcubierre es correcto, pero no práctico. No sabemos, o sea, tenemos la idea, pero no sabemos cómo poner esto en práctica para que encoge el espacio adelante y lo expande en la parte de atrás de la nave. ¿Qué ventajas tendría esta tecnología si se llegara a desarrollar? Que viajaría más rápido que la velocidad de la luz, donde la nave realmente no se desplaza, ella no viaja, viaja al espacio. Entonces, la nave se desplaza a través de una burbuja, lo que llaman warp, y tendría la capacidad de volar cientos de veces, miles de veces la velocidad de la luz. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero hay que cambiar unos conceptos. En física nos han enseñado que la distancia es una medida que se puede medir, que el tiempo es algo que pasa inexorablemente de manera lineal, ¿cierto? Pero para poder entender el vuelo hiperluminar tenemos que salirnos de la caja y mirar el tiempo y la distancia como una forma de energía. Y si eso es así, porque realmente lo es, entonces nuestra realidad se vuelve una ilusión. La materia deja de existir como tal y se transforma en energía porque está hecha de ondas. Bien, ya saben para dónde vamos. Es decir, los átomos como tal, como nos los han enseñado en todas las academias, no son peloticas que giran alrededor de otra pelotica central. Hemos dicho, por ejemplo, el tamaño de un átomo, si el núcleo fuera del tamaño de una bola de cristal y lo ponemos en el centro de una cancha de fútbol, los electrones serían del tamaño de un grano de arena y estaría girando por la gradería donde se sientan las personas, por las tribunas, a esa distancia. Ese es más o menos el modelo de un átomo. Y lo tomamos como cierto, porque el modelo funciona y se hacen experimentos y funciona. Pero cuando se hacen experimentos cuánticos, ese átomo que supuestamente está hecho de materia sólida se comporta como una onda y atraviesa regiones que no debería atravesar. Ahí es entonces donde entramos a cambiar los conceptos. La materia está hecha de ondas. Y es la revelación pues de la tecnología que muestra cómo se viaja a la velocidad de la luz y superior a la velocidad de la luz, donde nos dicen ustedes tienen que pensar de manera distinta. Es decir, la materia está hecha de ondas y sobre esa base tenemos que construir una nueva física. Entonces, todo se basa en unas palabras que dijo Nikola Tesla. Energía, frecuencia y vibración es lo que forma el universo, ¿cierto? Las ondas, las ondas de alguna manera tienen influencia en el espacio-tiempo, toman esa forma y se mueven a través del éter. Y el éter es la madre de todos los universos. Es lo que contiene todos los universos. Ah, ¿cómo así? ¿Es que hay más universos? Sí. Y depende de las densidades. Y las densidades dependen de las frecuencias. Más adelante vamos a tomar el tema de las frecuencias, porque hay frecuencias dominantes, hay frecuencias que simplemente modulan a otras frecuencias. Bien, cuando se mide el universo en forma de frecuencia y ondas, explica fenómenos, por ejemplo, como el efecto Casimir. El efecto Casimir es que yo pongo dos placas, puede ser de cobre, de oro o de cualquier metal, en el vacío. Y cuando las placas se van acercando aparecen unas fuerzas misteriosas que empujan directamente a las placas y las pegan. Y no es fuerza electrostática, ni tampoco gravitacional, ni tampoco nuclear. Es una fuerza misteriosa. ¿De qué se trata? Pues se ha detectado que cuando se hace el experimento, dentro de las placas aparecen átomos, aparecen partículas de la nada, literalmente de la nada. Esas partículas por el momento no tienen explicación. ¿Por qué salen? ¿Por qué se forman? ¿Por qué se forman cuando yo junto o acerco las placas? Que es el efecto Casimir. ¿Y por qué aparece más partículas afuera en la parte externa que empujan, hacen presión a las placas y las pega en el vacío? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo se explica eso?
Desde nuestro modelo cuántico actual, lo que se enseña en las academias y desde la física newtoniana, eso no es posible explicarlo. Tampoco es posible explicar desde nuestra propia física el modelo cuántico del electrón, que se comporta como onda y partícula. Es la física cuántica que se maneja en las universidades en este momento. Pero si vemos las cosas desde la teoría de cuerdas, que se acerca a las ondas y que todo es energía, frecuencia y vibración, entonces eso sí se puede explicar. El nacimiento de partículas de la nada se puede explicar. El comportamiento de un electrón se puede explicar. ¿Qué es un electrón y qué es un núcleo atómico? Desde la parte del tema de la energía y frecuencia se puede explicar. Entonces aquí no se está hablando de cosas ilusas, de cosas que nada que ver, no. Todo es física y todo es demostrado. Entonces esta es solamente la introducción de lo que nos espera para el vuelo hiperluminar. Entonces, lo que trato de decir es que ya no se puede pensar en términos de la física clásica o de la física convencional, hay que pensar diferente por fuera de la caja, en donde el tiempo y la distancia van a cambiar de conceptos. Pues vamos a hablar en términos de energía para poder entender cómo una nave se puede desplazar de un punto A a un punto B, aunque esté millones de años luz, de manera instantánea, en donde realmente no se desplaza, no recorre esa distancia, hace como un salto. Pero ¿por qué? O sea, ¿cómo es el mecanismo? ¿Cómo funciona ese salto? Porque ese mecanismo permite, entre comillas, viajar más rápido que la velocidad de la luz, sin ningún efecto, pues sin ningún efecto negativo. Porque viajando a la velocidad de la luz normal, usando el concepto de tiempo normal, distancia normal, nos demoraríamos miles de años en alcanzar otras estrellas. 4.2 años viajando a la velocidad de la luz en alcanzar Alpha Centauri. Entonces, este es el primer video. Vamos a seguir adelante con estos temas. La idea es tener claro todos los conceptos. Esta es la introducción. Y en la próxima ya entramos entonces en materia, ya con el tema de ondas. Muchas gracias por la atención prestada. No olviden compartir. Este canal es académico. Seguiré montando temas de otras áreas. Hasta pronto. No olviden compartir.